Bienvenidos a todos un día más a Las Voces Sin Conocer, un podcast dirigido por unos chavales de Madrid, donde lo que buscamos es pasárnoslo bien y entretenernos. Hoy hemos tenido que improvisar un poco, porque no ha podido venir al podcast la persona que queríamos, pero aún así hemos podido traer a otro invitado muy especial. Bienvenido otra vez, Lorenzo. ¿Cómo estás, Maxim? Bueno, hoy no estás en el rincón de las tertulias, hoy perteneces al rincón De las entrevistas. Claro, de las entrevistas. Como dije la anterior vez, hoy quería hacer una entrevista, pero no hemos podido traer a quien queríamos por temas logísticos. Entonces hemos improvisado así un poquito sobre la marcha y hemos traído a Lorenzo, con quien también quería hacer una entrevista, pero un poquito más en el futuro, porque ya hicimos la tertulia con él la semana pasada. Claro. Pero aún así, como no ha podido ser, pues nada. Para empezar, Lorenzo, ¿has dormido bien? Sí, dormí muy bien. Aparte, bueno, dormir bien después de lo que ha pasado anoche. Pues estuvimos ahí de marcha. Bueno, pues vamos a empezar directamente. Para la gente que no te conozca, que prácticamente será todo el mundo, Todo el mundo. menos algún familiar, cuéntanos un poco de ti, pues cómo eres, tus gustos. Bueno, a ver, yo desde muy pequeño siempre he sido bastante distinto que al resto de gente. Siempre he tenido un gusto distinto a la música. Mientras que hoy en día toda la gente está con el reggaetón y todo esto, yo desde pequeño siempre me ha llamado otro tipo de música, la música rock, el pop, la música electrónica. Todo esto viene gracias a mi padre, que de pequeño me ponía sus CDs, sus cintas, sus casetes. Claro, eso era lo que iba, porque por ejemplo yo somos amigos desde el año pasado y siempre me llamó la atención pues sobre todo ese gusto de sobre todo música de los 80, no siempre, evidentemente hay grupos actuales que te gustan, supongo, pero la mayor parte son anteriores y esos son tus gustos. Pues eso, has dicho ahora que venía de tu padre y eso, ¿tú te acuerdas de a lo mejor la primera vez así que te puso algo de algún tipo de música? Sí, creo que me acuerdo, sí. Fue con un disco de AC/DC. Me lo ponía yo de pequeño y decía mi padre que yo me dormía con la batería. Con la batería me dormía. Y yo creo que es por eso, me ha venido por eso. Y fíjate, hoy en día toco la guitarra eléctrica. Sí, eso también es verdad. Hay un gusto por la guitarra eléctrica muy chulo. Sí. Así que nada, pues eso, te gustan los pasados, todo Sí, eso. sí. Y evidentemente también sé que te gusta mucho todo lo que es la historia antigua. Por ejemplo, Sí, la historia en general. claro, porque por ejemplo en clase creo que eres de los pocos que le gusta Por no ser el único. la clase de historia y eso llama la atención. Historia, pero de todos los tiempos creo que era... A ver, a mí la historia que más me gusta es la del siglo XX. La que más me gusta. Las dos guerras mundiales, la Guerra Fría. Todo esto, a mí eso es lo que más me gusta. Lo que más te llama la atención. Claro. Sí, lo más modernillo, por decirlo así. Bueno, A ver, no lo más moderno, pero lo más Sí. interesante. A cualquiera, si tuviéramos que elegir entre el barroco y la Segunda Guerra Mundial, pues creo que La estaría Segunda Guerra todo, Mundial. evidentemente. Así que nada. Bueno, has hablado antes de la música actual, del reggaetón. Sí. ¿Cuál es así tu opinión de ese tema, de esa música? Es que hoy en día nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención debido a que tiene varios factores. Por ejemplo, siempre yo creo que tú también te has dado cuenta que en todas las canciones tiene el mismo ritmo, que es este. Es siempre el mismo ritmo. Sí. No cambia. Las letras ya es otro mundo. Es que las canciones más explícitas las he escuchado encima. He tenido que aguantar yo. ¿Te acuerdas el año pasado en clase poniendo encima reggaetón a todo trapo? A mí no me dejaban poner ninguna canción. Me dejaban poner una solo y encima le bajaban el volumen. Y además no dejaban que terminara la canción. La quitaban y ya ponían otra y encima la subían otra vez. Claro. Bueno, lo que decía del reggaetón, por ejemplo, y una frase de mi profesor de coro del conservatorio,
es que siempre nos dice, chicos, si queréis ganar mucho dinero sin trabajar, haced reggaeton, porque es súper fácil, es poner un ritmo, que prácticamente creo que hay 2 o 3, pero uno es el que más he usado, la letra es súper fácil de hacer y no hace falta ni cantar, se activa el autotune y eso se va haciendo. Y es que evidentemente la tendencia actual, estamos hablando del reggaetón, no actual, porque yo actualmente conozco también grupos que tocan y cantan genial. Por ejemplo, uno que bueno, no tan, o sea, por ejemplo 21 Pilots, a lo mejor lo conoces, 21 Pilots. Bueno, es un grupo que a mí me gusta mucho, tiene canciones bastante chulas y canta muy bien. Y luego también, por ejemplo, me gusta, también escucho bastante rap y eso, que tampoco lo veo mal. Evidentemente tampoco tiene muchas cosas, porque el rap es rápido y ya está. No se hace lo de como, no sé, con autotune ni se canta, prácticamente es casi todo el rato hablar, pero a mí me gusta mucho. Sí, sí. Es que yo, a ver cómo te lo puedo decir. Mi padre nunca quiso ponerme. Me puso esta música, el rock y todo esto, para que desde pequeño escuchara música de verdad, o sea. Sí, la música hecha con un bajo, guitarra, batería, evidentemente ritmo. La melodía está ya antes buscada. Una buena melodía. Eso. Bueno, por ejemplo, una que me gusta mucho, por ejemplo, bueno, no lo sabréis, pero yo, por ejemplo, toco el piano, aparte del clarinete, toco el piano. Y el piano, por ejemplo, las canciones de Elton John, I'm Still Standing, por ejemplo, o Song for a Guy, son canciones que son una burrada, a mí me encantan. Para piano, encima están hechas para piano y son musicalmente impresionantes. A mí me gusta mucho eso de mezclar piano con mezclar voz y ¿sabes? Es un género que a mí me gusta mucho. Y evidentemente, por ejemplo, la tendencia actual es el reggaetón, pues porque es lo que está de moda y lo que se vende fácil y bueno, cada uno tiene sus gustos, hay que respetarlo y evidentemente mola pero musicalmente creo que no tiene una estructura compleja. Yo es que eso ni lo considero música. Yo es que el reggaetón no lo considero música. No lo considero. Ni el trap aún menos. A ver, no, yo creo que, evidentemente la mayoría de cantantes, también supongo que los 80 no tienen, ¿cómo se dice? No tienen estudios musicales. A lo mejor, cantantes, a lo mejor sí que tienen estudios musicales, pero ¿tú crees que, por ejemplo, se ha hecho una carrera de conservatorio estudiando canto? Sí. ¿Todos? No todos. Bueno, de cantantes que había en los 80. Sí, por ejemplo... Todos. Todos han hecho una carrera. Sí. Yo, por ejemplo, he visto misma mañana en la tele un programa de... Bueno, a lo mejor tú lo conoces, ¿cómo se llama? El de la 1, tío, que ponen canciones, que ponen grabaciones de canciones de antes. Sí. Es que no me acuerdo el nombre. Bueno, y por ejemplo, salía gente que era panadera y a la vez uno que era panadero de rock español, creo, pero era de los 2000 y que era panadero y músico y le salió bien lo de la música y... Sí, o sea, de la época de aquí, quizás desde los 70 hasta los 2000, pues sí, eso es a lo que me refiero. Casi por no decir todos los cantantes que había en esa época tenían una carrera musical. Mira, por ejemplo, Michael Jackson desde muy pequeño cantaba, o sea, desde pequeño en los años 70 estaba con sus 4 hermanos. ¿Te suena el Jackson 5? Sí, el de lavarse los dientes, algo así, esa canción. ¿Te acuerdas? Había una que decía que como que se iban a lavar los dientes y luego a dormir. Era algo así. ¿De los Jackson 5? Sí. No me acuerdo, pero ya ves, esto es lo que la carrera musical que tienen aquí algunos artistas como Michael Jackson, que desde pequeño, pues estos suelen ser ya desde pequeño que ya tenían la carrera musical. Sí. Y esto es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo en los años 70, en los años 80 es Stevie Wonder. Stevie Wonder desde muy pequeño, Stevie Wonder su primer álbum lo lanzó con 12 años. Es verdad, tú eres muy fan de Stevie Wonder. Creo Sí. que tu canción favorita es de Stevie Wonder, ¿no? Sí. Es que Stevie Wonder
nació, a ver si te lo digo, porque creo que lo tenía por aquí, porque soy muy fan de Stevie Wonder. A ver. Sí que decías que era ciego y... Ahora te lo cuento. Mira, nació Stevie Wonder un 13 de mayo de 1950, es quinto de mis abuelos. Tiene 72 años. Stevie Wonder... Sigue vivo, ¿no? Sigue vivo. Sí, tiene 72 años. Sigue vivo. Stevie Wonder se quedó ciego a las pocas horas después de nacer. Quizás creo que fue a las 6 horas de nacer. Stevie Wonder se quedó ciego. No fue como otros como Ray Charles, que Ray Charles se quedó ciego a los 6 años. Ray Charles entonces ya había visto cómo era el mundo. Stevie Wonder no. Ray Charles con 6 años había visto cómo era el mundo en sí. Los colores, todo eso. Sí, entonces no sé qué le pasó, tuvo algún accidente o algo que se quedó ciego, Ray Charles. Sí. Pero Stevie Wonder, claro, Stevie Wonder se quedó ciego a las pocas horas después de nacer. Y lo que hizo es que desarrollaba muchísimo más sus otros sentidos. O sea, era un niño muy dotado del canto y del oído. También otra cosa es que Stevie Wonder perdió el olfato. O sea, no solo no ve, sino que tampoco huele. Es un accidente. Tampoco huele. Todo lo que digo, Stevie Wonder lanzó su primer álbum profesionalmente con 12 años, en 1962. Y era un prodigio. Al principio hay una grabación del año 61 con 11 años que tocaba la armónica impresionante. Y luego, claro, esta fue la primera etapa en los años 60, que se llama The Little Stevie Wonder. Luego ya cuando ya empezó a crecer en los años... Luego ¿Pero ya... Wonder es su apellido de verdad o no? No, su verdadero... No, esto Stevie se llama Stephen Hardaway Morris. Claro, es que no me parecía normal como que sí, No. ese Wonder. No. Pero Stevie, se llama Stephen. O sea, su nombre es Stephen. Entonces, ya en los 70 ya tuvo un gran crecimiento en cuanto a su carrera. Quizás de las más altas. Y ya dejaron de llamar el Little Stevie Wonder a Stevie Wonder nada más. Y quizás es donde la época con más éxitos que tuvo. Aunque para mí siempre me gustó más la época que tuvo en los 80. Que ya adoptó ya toda la tecnología de los sintetizadores en los años 80. Y ya se le desarrolló, que siempre me fijo que cuando comparo canciones de Stevie Wonder en los años 70 con las de los 80, a Stevie Wonder en los 80 ya se le desarrolló por completo la voz. Que en los 80 pasó más de los 30 años, en los 80 ya tenía 30 años. Y ya siempre me noto que Stevie Wonder se le había desarrollado ya por completo la voz y tenía una voz, tiene un vozarrón impresionante ese hombre. Y hoy en día todavía tiene muy buena voz. Pero no sigue cantando, ¿no? Sí, sigue cantando. Pero no saca discos. No, ya no saca. No, yo creo que ahora mismo no ha sacado casi ninguno. Porque a mí me suena, bueno, me lo dijo el otro día mi profesor de piano, que ACDC puede ser, sigue sacando discos. Sí, sacó uno hace poco. Sí, que saca discos todo el rato, que por ejemplo, Sí. que aunque falte la gente, porque evidentemente fallecen y todo eso, renuevan, sacan gente y que, vamos, tiene una fortuna, no me acuerdo el número, pero vamos, impresionante, y que ya están trabajando en estos discos, que bueno, siempre evidentemente tienen éxito, porque eso es un grupo de renombre, que esa fortuna ya no es ni para sus hijos ni para sus nietos, son para sus bisnietos, les aseguran la vida, vamos, a toda su familia. Bueno, yo también lo que tengo que contarte que la vida de un heavy como yo ahora mismo en esta época es muy dura. Claro. Porque ahora mismo todo el mundo escucha reggaetón y un chaval como yo, un heavy como yo, pues no liga. Lo digo así tal cual, o sea, lo digo así radical, no liga. Porque no... O sea, al final me tengo que adaptar. Porque No se lleva. No. Esto es lo que suele pasar. Bueno, pregúntame. Pues no, era eso, pero bueno, ya estamos, por ejemplo, ¿tienes alguna ambición en tu futuro, algún objetivo o algo Sí, así? lo tengo ya todo pensado. O sea, yo cuando termine el colegio, yo tengo pensado hacer la carrera de medicina. Medicina. ¿Vas a intentar sacar una beca o algo? Sí, quiero sacarme la beca de medicina. ¿Y te gustaría estudiar en el extranjero o algo? No, aquí en España. ¿Aquí? Aquí en España. Pero sabes que si le sacas la carrera en inglés es un
es bastante... No sé, porque es que yo lo que quiero hacer es que cuando termine la carrera de medicina, irme al ejército. Porque en el ejército se necesitan muchos médicos. Evidentemente. Y además, si eres médico en el ejército, eres capitán directamente. Eres capitán. Claro, pero por ejemplo en el ejército español... Sí, en el ejército claro, español pero también. yo, o sea, según la constancia que tengo, creo que no están ahora mismo en ninguna misión ni nada, o sea que no serías... No, pero aún así... No serías médico práctico, No, técnicamente. pero aún así sería lo mismo, o sea, daría igual. Por ejemplo, yo ya sé dónde tengo pensado hacer la carrera militar, en Zaragoza, que es la mejor universidad militar de España. ¿Vas a intentarlo? Sí, voy a intentarlo, porque además cuando ya terminas creo que eres coronel o capitán, creo que eres capitán. Además si eres médico también. Se supone que para selectividad en medicina, yo me acuerdo que creo que para medicina, no enfermería, medicina, necesitas un 13, algo así. Un 12, algo así, me parece. Están altísimas las notas, O sea, es súper... Ahora mismo es súper complicado cualquier cosa y que aunque sea muy bueno, tienes que ser... Es que no puedes ser muy bueno, tienes que ser el mejor para todo eso. Pero Porque- ya, porque antes estaban más bajas, eso va subiendo, bajando y todo eso. Y bueno, por ejemplo, te quería preguntar por un tema de, bueno, como te gusta tu pasado y todo eso. Evidentemente te gusta sobre todo, yo me acuerdo, me lo dices siempre, te gusta más escuchar la música en cassettes y todo eso. O sea, esto no ha sido ni por mi padre, esto ha sido yo mismo, porque yo siempre desde muy pequeño me quedaba fijando en los casetes que tenía mi padre en el trastero. Tenía un montón, o sea, tiene un montón de casetes en el trastero. Hoy en día muchos de esos casetes ahora están en mi habitación. Porque he rescatado muchos casetes del trastero y han acabado en mi habitación. He heredado el Walkman de mi padre, o sea, el Walkman para la gente, los millennials como nosotros que, bueno, los millennials que somos nosotros, que no entienden de nada, que yo, gracias a Dios, que mi padre me lo explica todo. El Walkman es como un MP3, pero mucho más grande y que de casetes, y lo llevas a todas partes. O sea, esto era en los 80, en los 90, esto ha sido una moda. Yo hasta hace muy poco usaba el Walkman, está claro, que cuando me dieron el móvil. Pero aún así sigo escuchando los casetes, y hace poco heredé un radiocassette enorme de los 80, creo que era de mi abuelo, y lo heredé y lo tengo en una habitación para cuando quiera escuchar las cintas. Y bueno, suelo comprarme cintas para tenerme con la colección y seguir escuchándolas. Y esto es lo que me ¿Y es gusta. difícil conseguir esas cintas? ¿Qué va? Se siguen, o sea, pero... Sí, en mil anuncios o en toda colección. Ah, sí, son de segunda mano. Además muy barato. Claro, porque a la gente- 5 euros, 10 euros, que lo sueles encontrar. Y bueno, es una ganga. Porque hace poco me compré uno de Stevie Wonder, un cassette del año 85. O sea, y se escucha genial. Y me costó creo que 5 euros. Está muy bien. Sí, y además otra cosa que también a lo mejor, no sé si no lo tenías pensado, es mi pasión por los coches. Es verdad. No lo planteaste, no te lo has Sí, planteado. sí, te gustan mucho los coches, y, bueno, igual que a Fares. Fares, sí, pero yo siempre lo he tenido desde muy pequeño, porque yo desde pequeño siempre me gustaba sentarme encima de mi padre en el asiento del conductor y siempre andar con el volante, desde muy pequeño. Y me acuerdo una vez, varias veces, que a ver lo que sabíamos hacer mi padre y yo, nos íbamos a un descampado, y yo me sentaba encima de mi padre. Mi padre manejaba los pedales y yo manejaba el volante. Y eso me encantaba, o sea, desde pequeño me encantaba hacer eso. Ya... ¿Te acuerdas, por ejemplo, en la DES hay un coche de estos, no sé qué, No, pero es un Pontiac. Un Pontiac, un Firebird. que tiene eso de la vida ahí puesto en la parte de delante? Ese lo han visto seguro, ¿no? Sí, ese le vi un día. Me hizo una foto Nico con él. Y es que ese es el coche de mis sueños. O sea, me encantaría tener ese. Cuando ya tenga mi dinero, me gustaría tener ese coche. Porque yo estoy totalmente, como ya dije en la tertulia, estoy en contra de los coches eléctricos. No quiero tener un coche eléctrico porque no, además,
En España no veo que hayan incrementado las estaciones de carga, no he visto que hayan incrementado en cuanto hace un año o dos. A ver, en el Sanadú hay un montón. Ya, pero si quieres hacer un viaje de, yo qué sé, de Madrid a Barcelona, mínimo tendrás que cargar el coche No, una o dos veces. Depende de qué coche. Si compras un Tesla, el Tesla te aguanta a lo mejor, pero tienes una parada sí tienes que hacer. 2 no tienes por qué perderse. Porque creo que la autonomía son 500 kilómetros o algo así. Ya, pero es que si tienes uno de gasolina o incluso uno de diésel, que el de diésel es el que más aguanta. Ya, pero el diésel también está carísimo ahora. Está más cara la gasolina, no te creas. Sí, pero el diésel, ¿cuánto vale? Casi también unos 70 o 80. Pues todo esto de la inflación, por la guerra. ¿Tú crees que de verdad la inflación viene de la guerra de Ucrania y Rusia? A ver, sí ha influido, pero no. Es más económico, buscan un beneficio, se aprovechan, ¿no? Pero no siempre... A ver, yo creo, personalmente, evidentemente, yo creo que esto de la gasolina y el diésel no es por la Rusia porque no tiene nada que ver. Yo creo que, y también pienso que los árabes estos, que son los que controlan todo el mercado del petróleo y todo esto, que lo sacan, evidentemente, cuando ven la oportunidad, un mínimo de inflación, pues ya dicen, uy, hay inflación, pues esto también afecta a la gasolina y al petróleo. Y se lo inventan y sacan un dinero extra. Y claro, como eso sube más, evidentemente si tienes que llevar un paquete de arroz yo qué sé, de Barcelona a Madrid, ese paquete de arroz, en vez de costarte un dinero, te va a costar un extra por ese precio que tienes que pagar extra el combustible. Por la gasolina. Y como pagas más, cobras más. Y como cobras más, pues pasa todo esto de la inflación. Ya, es que... Tampoco es que si eso por esto, o aquí en España está pasando mucho, no sé si por el gobierno, no tengo ni idea. No, bueno, han dicho no sé qué de liga, pero no. Supone que afecta a todo el mundo. Aquí, por ejemplo, he ido a comprar hoy, todo carísimo, pero todo. Aunque una cosa que sí que tengo que decir, a una cosa que ha hecho muy mal el gobierno, es que nosotros como proveedor del gas y todo esto era Argelia. Y aquí lo que ha pasado es que el gobierno ha estado a favor más de Marruecos porque Argelia y España siempre se han llevado muy mal con Marruecos. Y ahora que el gobierno ha confiado los suministros de gas en Marruecos, Argelia se está dejando de proveernos gas, que Argelia tiene más gas que Marruecos. Y Argelia nos provee más suministros que Marruecos. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Bueno. Y bueno, en cuanto a si te quiero contar algo, te gustaría, a lo mejor mi vida cotidiana mía, a lo mejor. Mi vida cotidiana siempre me he relajado cada vez, siempre ha sido muy relajada. Aunque, bueno, siempre he tenido, mi vida siempre ha sido muy relajada, salvo estos 2 últimos años que he tenido muchos contratiempos en la familia. Altibajos. Muchos altibajos. El año pasado, Sí, todo eso. perdí 2 familiares el año pasado y el anterior 1. O sea, he perdido familiares muy seguidos, o sea, el año pasado tenía miedo de quién iba a perder este año, o sea, si iba a perder a alguien este año, algún familiar. Cada vez me he ido relajando más del tema porque he decidido pasar página y bueno, además recuerdo que el verano pasado me llevé 2 buenas faenas, yo creo que una la conoces. Tú y yo lo conocemos perfectamente, pero es que ya después de seguida de aquella faena que tú y yo conocemos fue la pérdida del familiar de mi tía, que la pérdida de mi tía. Y eso, yo entré en una profunda depresión por lo que me pasó. Y bueno, gracias a tía Fare pues logré salir de la depresión. Y ahora mismo pues estoy bien, ahora mismo quiero empezar a volver a ejercitarme. O sea, perdí mucho músculo, o sea, perdí... Ponerte cachas. No, a ver, no digo ya eso, ponerme en forma, porque es que perdí mucha forma en verano por esto que me pasó. Y bueno, también otra responsabilidad que tengo es el pelo.
desde hace ya 2-3 años que decidí un heavy. A ver, yo dije, joder, si soy un heavy, pues voy a dejarme el pelo largo como todos los heavy, todos los rockeros lo tienen. Y entonces, claro, es una gran responsabilidad porque es que me tengo que lavar mucho el pelo al día, me ducho 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Bueno, eso es entre semana, por el fin de semana me ducho 1 vez. Me ducho por la Ahí noche. eres un poco más raro. Claro. No, a ver, no, a ver, yo lo digo entre semana también 2 veces porque al colegio. Y hay educación física y todo eso. Claro. Y es mejor que te duches por la mañana. También he leído que es saludable una ducha fría por la mañana. Es muy saludable. Yo he visto, por ejemplo, ahora últimamente estoy viendo un chico que me gusta mucho. Bueno, te recomiendo que te metas en su canal de YouTube. Se llama Adrià Solà Pastor. Es un chico que ha estado, bueno, es joven, lleva estudiando, creo que casi se ha sacado ya la 3ª carrera. Y te habla sobre sus hábitos, un montón de cosas. Dice, hábitos saludables, pegarse duchas frías, hacer mucho ejercicio, cuál es su forma de hacer ejercicio extremo. Bueno, no el extremo, pero no tanto llevando al límite. Y luego también habla muy bien, eso es súper importante, habla con respeto, habla objetivamente, bueno, evidentemente subjetivamente dando su opinión, pero habla muy bien, un lenguaje muy culto que me gusta mucho y tiene una forma de ver la vida que me gusta. Hay evidentemente partes que no, porque su forma de vida es esforzarse y ser el mejor. Él quiere ser el mejor y es que es lo que quiere. Y cuando consigue algo, quiere más. Es empresario, tiene muchos proyectos y todo eso. Y me gusta mucho, también te explica hábitos, por ejemplo, de estudio. Te dice, esta es la mejor forma de estudiar, porque él ha estudiado. Es su 3ª carrera, que ha hecho abogacía, me parece, que la ha dejado porque no la veía necesaria y porque tenía otros proyectos. Y me gusta mucho, tiene un punto de vista que me atrae, la verdad. Me gusta mucho su forma de ser, la verdad. Te recomiendo que lo veas, es bastante interesante. Y otra cosa que ahora quiero dirigirme a un ámbito más deportivo, parte mía, en cuanto a fanatismo y todo esto. Por ejemplo, bueno, antes de nada, yo tenía 2 hobbies. Tengo uno, todavía lo tengo, que es ir a guitarra todos los miércoles. Sí, bueno. Que mi profesor está haciendo un trabajo impresionante porque toque la guitarra de manera, pues, espectacular. O sea, llevo ya como 4 o 5 años ya tocando la guitarra. Y es que tengo que agradecer a mi profesor todo lo que ha hecho por hacerme incrementar en la guitarra. Y otra cosa es que desde hace ya 6 años o más, 6 años, lo dejé el año pasado, fue el Aikido. El Aikido, quiero decir lo que es. El Aikido es un arte marcial japonés que no es ni ataque ni defensa. O sea, es parecido al judo, es un poco parecido. Que, por ejemplo, que a mí yo llegué hasta un grado un grado medio de cinturón azul, que eso es como 5 años. Y me encantaba, porque es que tengo pensado en retomarlo. Tengo pensado en retomarlo a lo mejor este verano o el año que viene. Porque además me hacía me ganaba físico, o sea, hacía físico, ganaba físico con esto. Y lo que significa es tranquilidad pura, el Aikido. O sea, por ejemplo, si alguien te viene a atacar, porque en Aikido entrenamos como si recibieras el ataque de cualquier cosa, de un cuchillo, de un palo, de un bastón, de una espada, de puñetazo, patada. Bueno, patada no hice ninguna técnica, ninguna llave, pero cuando lo retome le preguntaré a mi sensei si sabe alguna técnica para parar una patada. Por ejemplo, si te pega un puñetazo, el Aikido consiste en absorber el golpe, o sea, desviar el golpe y de alguna manera tumbar al oponente, empujando, agarrándolo, cualquier cosa. Y me parece para mí una de las mejores artes marciales. Es una de las más jóvenes porque se fundó a finales del siglo XIX, no como otras como el karate o el judo que existen desde el Japón feudal. O el taekwondo también, ¿no? El taekwondo sí, el taekwondo es coreano, pero existe desde hace mucho tiempo. El tai chi en China y el kung fu existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Aquí el aikido relativamente es joven.
desde el siglo XIX. Y bueno, pues, cuyo fundador se murió en el año 1969. O sea, no fue hace mucho. No fue hace mucho. Poco más de 50 años se murió. 54. Y por eso lo digo. Y tengo pensado en retomarlo. Además, creo que mi sensei me dijo que si lo retomaba puedo empezar desde el cinturón donde lo dejé, desde el azul, y así me ahorro empezar otra vez desde el blanco. Es un coñazo. Sí. Sí, me acuerdo que lo dejaste porque... Por apuntarme al baloncesto. Sí. Que ya, bueno, me quité por circunstancias. Sí, ya. No podía, además el horario ya no me venía bien. Tenía mucho que estudiar. Además también, bueno, no voy a decir más cosas, no voy a dejar, no creo que debería seguir por razones y bueno, por eso, por no meterme en problemas, yo creo que no debería seguir diciendo más razones. Bueno, tengo aquí, con un poco el guión, pues, para así dar un poco de calidez todo eso, voy a preguntarte, imagínate que tuvieras una máquina del tiempo, ¿vale? O bueno, tuvieras como lo que sea, una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo, sí. ¿Vale? Y tienes que... Y te dan la oportunidad de cambiar algo en la historia. ¿Qué cambiarías? ¿Y en qué momento y por qué? Tendría dos. Uno deportivo y otro político. Tendría tres. Tienes que elegir uno, solo uno. Uno. Uno deportivo. Fue en el año 1981. El Real Madrid perdió la final de la Copa de Europa contra el Liverpool. Por 1-0, justo, fue por 1-0, no fue por paliza, ¿no? Y yo diría esto. Intentaría hacer lo posible porque el Madrid ganara la final de aquel año, porque se esforzó mucho por llegar a la final aquel año y bueno, que la perdiera contra el Liverpool pues fue un poco... fastidió un poco. No quiero ya llegar a los extremos en cuanto a deportivo. También quiero contar que doy gracias a mi padre y a mi abuela por hacerme del Real Madrid. No quiero... Yo tengo como a ti, como tú eres del Atleti, eres mi mejor amigo, eres del Atleti, tengo más amigos, tengo otro amigo que es del Atleti, conozco un compañero de clase que es del Barça y me llevo genial con él y no quiero, yo soy una persona que no me gusta meterme en problemas. Yo siempre me he querido socializar desde hace yo siempre me he querido socializar y nunca quiero tener problemas. Y por ejemplo, con la gente del Atleti siempre le tengo mucho respeto. Yo a los del Atleti siempre digo que son como primos hermanos. Pues son de Madrid. Porque somos de Madrid, igual que los que del Rayo, del Getafe, somos de la misma ciudad, somos de Madrid. Y todo esto. Bueno, pues hablando así un poco del pasado, si tuvieras que decir cuál ha sido la mejor época de tu vida, puedes decir lo que quieras. Puedes decir, mi vida. Claro, si tuvieras que... ya sé que es medio corta, entre comillas, porque evidentemente hay unos años en los que no tienes consciencia de tu vida, pero puedes decir lo que quieras, puedes decir un año, puedes decir un mes, puedes decir un día, puedes decir la etapa que quieras. Pues ahora mismo yo no viajaría al pasado ahora mismo, porque ahora mismo estoy en todo lo que yo he vivido, ahora mismo estoy en mi mejor etapa. Por fin ya tengo por fin tengo unos amigos con los que pueda hablar o tener conversación de verdad. Pues es que no viajaría a algún pasado de mi vida para volver a vivirlo. Lo estoy viviendo ahora mismo, mi mejor momento. Y por eso no quiero viajar. Pero ahora claro, si me preguntas a qué época quiero... si en una de esas preguntas me quieres hacer a qué época me gustaría viajar, Evidentemente eso no se pregunta más, sí, eso obviamente a los 80. Siempre las anécdotas que me contaba mi padre cuando era un chaval en los 80, siempre me generaba curiosidad me gustaría haber conocido a mi padre en los 80 cuando era un chavalillo.
cuando quedaban ahí al campo a jugar al fútbol, porque en Navalcarnero, tú sabes la zona de donde está mi casa, que antes no había nada, o sea, todo era un descampado. Sí. Pues ahí iba mi padre y con sus amigos iban allá a jugar al fútbol y todo eso. Otra cosa, un día, bueno, siempre mi padre ha sido una figura que he admirado mucho. Yo muchas cosas me he querido basar de mi padre, he querido copiar a mi padre en algunas cosas. Y pues doy gracias por tener un padre así, un padre que haya vivido en los 80 y los 90, que tengo muchas anécdotas y todo eso. Y bueno, hablando así un poco de pasado y de dónde viajarías, si tuvieras que cenar con algún personaje histórico, ¿con quién sería y por qué? Pero sinceramente, piénsalo, ¿con quién? Podrías hacer las preguntas que quisieras, charlar con él, una cena. Un personaje histórico que ya está muerto o siga vivo. El que sea. Puede ser vivo, puede ser muerto, o puede ser por existir. Puedes decir, yo que sé, por ejemplo, lo que sea. Yo que sé, por decir algo, el personaje más importante en el año 3100 o lo que sea. O bueno, hablando ahora de personaje histórico, pero lo suyo sería que esté de esta época o anterior. Anterior. Claro, que esté actualmente vivo o del pasado. Es una figura del baloncesto. Para mí es una figura muy influyente tanto en la vida del deportista como en la vida. Para mí es Magic Johnson, jugador de los años 80 de Los Ángeles Lakers. Quizá para mí es el mejor de la historia, mejor que Jordan. Para mí Magic es mejor que Jordan. Y Magic, es que lo que pasa con Magic, no ha habido ningún otro jugador como él. O sea, Magic era único. Sus pases, asistencias, era base. Medía 2.06, o sea, podía jugar, sería de pivot, pero no, él jugaba de base. Él podía jugar en cualquier posición del campo. De un equipo, él podía jugar en cualquier posición. Solo una vez jugó de pivot, que fue Kareem Abdul-Jabbar en una final, creo que es la final del año 1980. Se lesionó Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson pues, ocupó como que sucedió, se puso en el puesto de pivot por solo ese partido, y fue el partido donde más puntos anotó en toda su historia. Y bueno, no hay que hablar, o sea, Magic tiene 5 anillos con los Lakers, que los ganó en los 80, todos los ganó en los 80. Que fue, bueno, tú sabes la rivalidad Magic Johnson-Larry Bird. Sí, quizás, por no decir, la mayor rivalidad de la historia del baloncesto, de la NBA. La mayor. Y por eso lo digo, me gustaría un día, si tuviera la oportunidad de algún día tener una cena con Magic Johnson, pues le reventaría a preguntas, o sea, no pararía de preguntarle. Y bueno, no sabría qué decir, porque me gustaría preguntarle su manera de juego, por qué quiere ser base y por qué no quería ejercer la posición de pivot. Y bueno, eso es lo que te digo. Bueno, hemos hecho una pequeña pausa y nada, vamos a seguir con esto. Bueno, quería preguntarte que a ti personalmente, ¿qué es lo que más te asusta en la vida? No tiene por qué ser un animal o algo así, sino lo que más te asusta, un acontecimiento o algo así, lo que sea. Por ejemplo, que pierda el Madrid la Champions, algo así. A ver, eso me da mucho miedo. Sí, aparte te quedarías calvo. No, a ver, ya no. A ver, me da más miedo que el Madrid pierda la Champions que la Liga, obviamente, porque la Champions es quizá, por no decir la mejor competición, para mí es mejor que el Mundial. Y bueno, a mí me da mucho miedo que el Madrid pierda la Champions. ¿Pero qué es lo que más te asusta? ¿Eso es lo que más miedo te da? Lo que más miedo me da es acabar mi vida solo. O sea, que tengo yo en mi futuro es
terminar solo, o sea, a lo mejor morirme solo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Que aunque haya hecho la mejor carrera, medicina, haya sido un honoroso capitán en el ejército y un honorable médico, que aún así en mi vida yo esté solo. Ya lo sé que mi padre dice, siempre mi padre me dice que no siempre estaré solo, pero es que ya a lo mejor sí que le tengo que dar la razón a mi padre, pero y sí que al final, y sí después de todo él no tenía razón. Y sí, porque ya lo he dicho antes, ¿sabes? Que es al principio, que es como soy un heavy en un mundo ahora de reggaetón, ahora una persona como yo pues no liga ni nada. Y eso es quizá el mayor miedo que tengo yo. Y por ejemplo, ya estamos hablando de eso, de quedarte solo y eso, tú con una amistad, ¿qué es lo que más valoras de ello? Que respeten tus gustos, que sea también que te valoren, que te tengan su efecto, que te tengan cariño, o sea, que te valoren, Claro, que te pero respeten. que te respeten sobre todo. Sí, es importante, porque si no te respetan no hay amistad. Pero no que te respeten no como un alfa ni nada de eso, sino No. que respeten cómo eres y... Por tus gustos, que te respeten por tus gustos, por tu manera de ser. Y eso es lo que pasa. Por ejemplo, yo quizás soy yo creo que comparado contigo y con Fare, que somos el típico trío de amigos, yo creo que tengo los gustos más diferentes que vosotros dos. Yo tengo los gustos totalmente distintos de vosotros dos. Bueno, cada uno somos los tres súper distintos, porque tú eres, por ejemplo, a ver, tenemos similitudes evidentemente, pero tú eres uno que te gusta los 80, todo esto, tienes una pasión por el fútbol impresionante. Yo, por ejemplo, estoy todo el día ocupado porque estoy con la música todo el día en el conservatorio y bueno, me gusta, pero tampoco me importa mucho. Estoy muy centrado en mis cosas y luego Fare es súper disuelto, hace lo que quiere, ¿sabes? Se la pasa bien. Él es más dicharachero. No le gusta más preocupa. Claro, no le preocupa tanto. No sé si a lo mejor a Fare yo creo que es el que menos le preocupa el futuro que a nosotros dos. Que no sé por decirlo, yo creo que a lo mejor. Y además él lo ha dicho, él mismo lo dijo. Yo creo que yo soy el que más le preocupa el futuro. A mí también me importa mucho. O sea, por ejemplo, con todo esto, ahora estamos en la época de estudiar. Y yo evidentemente estoy súper centrado, estoy pensando solo en beca, para conseguir una beca, irme y estudiar en la mejor universidad que pueda y si puede ser en el extranjero, en Estados Unidos, en Londres. Tener una gran, no solo ya un título, sino tener un conocimiento, ser culto. Y en el futuro tener una vida, no hace falta que tenga mucho. Yo solo quiero ser feliz, no busco nada, la verdad. Y lo que me depare pues será lo que sea. Bueno, sí. Pues, es lo que es, yo no tengo... O sea, no necesito, no tengo una obligación en el futuro de sí o sí tener un Ferrari o algo así. No tengo necesidad de tener bienes. Tengo una necesidad de ser feliz y ya está. Evidentemente habrán altibajos y todo eso, pero creo que a mí más me importa. Evidentemente es también importante, creo, preocuparse en el presente, porque si solo vives para el futuro no disfrutas el presente. Claro, eso es lo que pasa. Y sí. Yo me preocupo en el futuro, pero también vivo el presente. Y cuando ves atrás dices, tío, pero si esto lo hice ayer y ya ha pasado 2 años, ¿sabes? O sea, es muy importante estar en el presente y en el futuro. O sea, tienes que ser equilibrado, porque si todo el rato estás en un lado, luego en el otro no te vas a dar cuenta. Si no vives ahora el presente, luego lo vas a ver y dices, es que no hice nada y no lo disfruté. Hay que aprovechar. Mi padre siempre le dice, cada época tiene sus momentos y tienes que aprovechar y hacer lo que tienes que hacer en cada época. No tienes que adelantarte ni mucho menos, porque ya te tocará. Y creo que es algo que siempre se me va a quedar, porque me gusta mucho esa frase. Y hablando así futuro y eso, a ti imagínate que, bueno, evidentemente no vamos a hablar del futuro porque como nos quedan
esperemos que nos quede mucho. Sí, tranquilo. Imagínate que coges, esperemos que no, tampoco, ¿vale? Ni mucho menos me malinterpretes. Imagínate que ahora coges, giras la esquina de mi casa y te atropella un coche y te quedas ahí. Joder, aparte que sería bastante mala suerte. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? ¿Tu familia, tus amigos, la gente que no conoces? Evidentemente no tienes una repercusión social como Cristiano Ronaldo. Claro. Pero evidentemente, o sea, ¿cómo quisieras que te recuerden? Tus padres, Mi familia. sobre todo. Yo quiero que la gente, los conocidos, familia, me recuerden como una persona cariñosa, una persona divertida, que siempre se preocupaba por los demás. Aunque no lo parece, aunque haya gente que me diga que no me preocupo por nada ni por nadie, yo me preocupo por, no decir, por todos mis amigos, por toda mi familia. Y aunque no lo parezca, porque yo no suelo expresar mis emociones, yo no las suelo expresar. Y suelo ser muy cerrado en cuanto a las emociones. Pero aún así, siempre me preocupo por todo. Siempre. Y eso, yo creo que la gente me recuerde pues, como una buena persona. Y amable y todo esto. Y eso sería. Bueno, pues ya llevamos creo que 47 minutos casi. Creo que lo vamos a dejar aquí. Aunque bueno, yo te quería hacer una pregunta. Dime. Cuidado que a lo mejor tengo que en postproducción cortarla, no te pases. A ti, tengo a lo mejor dos preguntas. Tú en el futuro, ¿qué carrera en concreto quieres hacer? ¿Qué en concreto quieres hacer en tu carrera en tu futuro? Mira, yo lo tengo más o menos claro desde un año o dos que descubrí mi pasión. Yo quiero estudiar física y luego irme a rama de mecánica cuántica. Y la gente me dice, pero ¿para qué? Es un rollazo, no sirve para nada. A mí me da igual, no me lo dicen todos evidentemente. No es un pero rollazo. A mí me gusta mucho, es otro mundo, todo eso es muy complicado. Me gustaría algún día, lo digo como sueño, traer a alguna persona que sepa sobre este tema y tirarme aquí horas y horas hablando con él y charlando. Ya tengo pensado, por cierto, ya estamos hablando del futuro, sí. Pero bueno, esto lo iré más después, voy a centrarme. Me gustaría estudiar física, luego tirar la cuántica. No lo tengo ni mucho menos claro, porque a lo mejor llego y el año que viene descubro que me encanta la arquitectura, por ejemplo. No lo tengo claro, pero quiero estudiar algo que me guste, no algo por lo que me obliguen. Y eso es lo que yo tengo pensado. Me gustaría también estudiar afuera, me gustaría estudiar sobre todo en algo en inglés, porque en inglés es el lenguaje actualmente universal. Si quiero, me abrirá muchísimas más puertas, porque si lo estudio en español me va a ser más complicado. Y eso es lo que me gustaría estudiar. Y bueno, ahora te imaginas que si vamos a estudiar, si estudias a lo mejor al principio aquí en España, en alguna universidad aquí en España, ¿te imaginas si coincidiéramos alguna vez que no digo estudiar la misma carrera, pero que aún así coincidiéramos en la misma universidad? Estaría chulo, la verdad. Estaría bien. Bueno, y también, por ejemplo, ¿a ti te gustaría vivir? ¿En qué país te gustaría a ti vivir? Ahora digo yo lo que me gustaría vivir. Pues personalmente, a ver, claro, es que también depende. Actualmente habrá unos gustos, pero probablemente en el futuro, dentro de unos años, cambiará todo, porque todo cambiará. A mí como país, España no me disgusta, no me importaría seguir viviendo aquí, en Madrid. Viviría en Madrid. Sí, yo igual, si aquí yo seguiría viviendo en Madrid. Si yo viviera en Madrid, yo viviría en la ciudad, en la capital. Y Madrid, si me tuviera que ir a otro... Es que a mí depende mucho, tío, porque no sé si cuál sería mi trabajo y todo eso, dependiendo de mi trabajo, dependiendo de qué haría. Pero si tuviera que vivir sin trabajar ni nada, me iría a un país chulo, y me iría a Costa Rica, algo así, o a lo mejor me iría a África. Tampoco, no te digo que a lo mejor estudie la carrera y me haga un año de voluntariado, tampoco me importaría, un año de África, algo así. Yo a mí los dos países que yo tengo siempre ahí, uno es Italia. Me encantaría vivir en Italia, porque a mí
Otra cosa que me ha influido mi padre, Italia. O sea, yo me gustaría también aprender a hablar italiano, me encantaría. Y otro que es desde hace ya bastantes años ya, que es Japón. Japón tampoco importa vivir. En Japón, aparte que es el país con más esperanza de vida del planeta, que después va a España. Bueno, pues por un año... Bastante. Sí, Y creo que es un año y no es más. ahí, en cuanto a medicina, allí está muy bien, está bien. Y en cuanto a es un país quizá de los más avanzados de esto, tecnológicamente. Además siempre me ha gustado. Pero tiene muchas cosas malas políticamente y culturalmente. No, a mí su cultura siempre me ha gustado. A mí siempre me ha gustado la cultura japonesa. A mí siempre me ha encantado. Siempre me gustaría viajar a Japón por hacer un viaje sobre todo cultural. Sí, eso sí. También tengo mi lado otaku, También tengo mi lado de que me gusta el anime y todo esto. Pero sí, sobre todo ir a Japón sería por mi parte de su parte tradicional. Y eso sería. Y ahora te tengo que hacer una pregunta. ¿Por qué eres del Atleti? ¿Quién te hizo...? Yo ya lo he dicho, que fue gracias a mi padre y a mi abuela. ¿Y a ti? Yo soy Atleti... Bueno, primero, la ¿Por tu pregunta... padre? Yo cambiaría la pregunta. En vez de ¿por qué soy del Atleti? Diría... ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? No ¿Quién te ha influido? No, pero no es eso. Yo cambiaría la pregunta. A lo mejor no diría ¿por qué eres del Atleti? Sino diría ¿por qué no eres del Madrid? No, a ver, yo no Yo lo haría cambiaría esa, a ver, yo no haría esa pregunta porque yo ya lo he dicho que no me quiero meter en el problema. Por A eso ver, no... evidentemente los del Atleti siempre sufrimos. No, el Madrid parece que sufre, pero casi siempre. Pero aún así, cuando perdemos sabemos perder. Sí, con el Atleti igual, pero me refiero, con el Madrid casi que no sufres. Y con el Atleti estás hasta el último minuto gritándole y diciéndole, tío, mete ya, ¿sabes? Y bueno, porque me la ha inculcado, sobre todo mi padre, pero... Vale. Por ser un equipo. Pero ya lo he dicho, yo soy madridista, pero también los madridistas tenemos que también respetamos mucho al Atleti. Y como, bueno, hay algunos del Atleti que respetáis al Madrid, que nos respetáis, a lo mejor habrá alguno. Siempre hay ultras. Siempre hay ultras, pero yo creo que a ti te he visto que siempre tienes un poco de respeto al Madrid, siempre lo respetas un poco. Yo respeto a cualquiera, al Barça y a quien sea. No, al Barça yo no le respeto, lo siento mucho. Esto luego lo corto. Bueno, pues para cerrar, llevamos 53 minutos, cifra muy bonita porque no me gusta llegar a la hora porque luego se hace pesado. ¿En cuánto ya? ¿50? 53 minutos para ser exacto. Perfecto. Entonces nada, avisos, pues este es el segundo, el tercero ya lo tengo medio pensado, no sé si será con la persona que quería traer antes. Es que es una faena porque yo te digo, si hubiera llegado a estar aquí con él, me gustaría haberle hecho un par de preguntas. Ya, pero no pido ser, pero bueno, ya le haremos la entrevista. Tengo pensado una persona que probablemente no vaya a ser cara a cara, porque no vive, por decirlo así, a menos de 1 kilómetro, ni a menos de 100, ni a menos de 300. ¿Vive en otro país? No. Vale, ya lo veréis. Es una persona que me parece va a ser muy chulo, no quiero decir nada más. Muchas gracias a toda la gente que se haya quedado hasta aquí. Ha sido un poco improvisado, si notáis que hay algún así como parón o algo así, es que ha sido sobre la marcha. Lo hemos grabado a las 6 y es que le he llamado a Lorenzo Díaz, le he llamado a las 5 menos cuarto por ahí. O sea, no hemos tenido casi nada. Así que nada, muchas gracias a todos los que os habéis quedado aquí y nos vemos en el siguiente episodio.